Ingeniero, por favor, si puede encender su micrófono, si me está escuchando, por favor. Vale. Buenísimo, excelente. Ya le di la opción de compartir pantalla para que usted pueda realizar su presentación. Bueno, muy buenos días. Como ya mencionó la compañera de la APG, mi nombre es Ana Sánchez y aquí vamos a discutir el proyecto que se denominó Análisis Gravimétrico y Flexural en la Cuenca de Venezuela. La placa del Caribe se encuentra localizada entre la placa suramericana y la placa norteamericana, aproximadamente entre 60 grados y 90 grados de longitud oeste y entre 10 grados y 20 grados de longitud norte. Ya, disculpe, ingeniero, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Ya, espérese un momento. Ok. Disculpe, que la tenía yo encendida. Perfecto, continúe, disculpe. La placa del Caribe se encuentra localizada entre la placa suramericana y la placa norteamericana, aproximadamente entre 60 grados y 90 grados de longitud oeste y entre 10 grados y 20 grados de latitud norte. Se extiende desde el arco de las Antillas Menores hasta América Central y desde el límite norte de las Antillas Mayores hasta Suramérica. La litosfera del Caribe limita al oeste con la placa de Cocos, al suroeste con la placa de Nazca, al sur y sureste con la placa suramericana y al norte con la placa norteamericana. Su límite este es una de las dos zonas de subducción del Océano Atlántico. El límite al sur es una compleja zona de interacciones. Los otros tres límites son más claros. La cuenca de Venezuela es una cuenca intraoceánica, intracaribeña, limitada al norte por la Trinchera de los Muertos, al sur por el Cinturón de Deformación Sur del Caribe, al este por el Alto de Aves y al oeste por el Alto de Beata. La mayor parte de los estudios geofísicos que se han realizado en ella se han concentrado en sus propiedades físicas. Los trabajos como los de Officer et al., Edgar et al., Ladd y Watkins, Maufret y Leroy 97, Diebold et al. 99, Magnani et al. 2009. Estos trabajos han llegado a la conclusión de que la cuenca de Venezuela es parte de la corteza original del Caribe que en su evolución sufrió procesos de magmatismo y extensión, siendo Mann en 1999 el primero en comentar sobre el carácter flexural de esta cuenca. Al catalogarla como una cuenca oceánica, los estudios realizados han contribuido a descifrar su papel en la formación de la placa Caribe, pero para estudiar más ampliamente los procesos dinámicos que ocurren en su evolución y para comprender su estado actual, así como su comportamiento mecánico, se debe tomar en cuenta su sistema flexural. El propósito de este trabajo fue estudiar la flexión de la litosfera oceánica de la cuenca de Venezuela, así como el grado de compensación isostática de su corteza y modelizar sus límites. Pero para hablar de la flexión de la cuenca de Venezuela, debemos estudiar la placa Caribe y su interacción con las placas colindantes. Así, el límite este del Caribe, demarcado por el arco de islas de las Antillas Menores, suprayace a la subducción de la litosfera oceánica occidental del Atlántico. La trinchera, producto de dicha subducción, es morfológicamente continua con la trinchera de Puerto Rico, modificándose el ángulo de la subducción de normal a oblicuo a nivel del paso de la Negada, hasta la parte centro-occidental de la isla de la Española, a partir de la cual la interacción ahora al norte es de tipo transformante sinistral, conocido como el sistema de fallas septentrional oriente, hasta alcanzar la fosa de Caimán. Al oeste, el límite lo constituye la falla del Cisne y su prolongación en el continente en lo que se conoce como el sistema de fallas Motagua-Polo Chic, el cual se muestra como la única falla transformante. La interacción al oeste se inicia con una cuña o esquina delimitada por el sistema de fallas Motagua-Polo Chic y la trinchera centroamericana,
Aquí las placas norteamericana, Caribe y de Coco se unen en un punto triple que define una amplia zona de deformación. La interacción Cocos-Caribe está marcada por una subducción oblicua, en la cual la componente normal corresponde a la subducción, mientras la componente paralela corresponde a un desplazamiento dextral de la microplaca costera centroamericana. El límite sur de la placa es de mayor complejidad. Pero si se considera al bloque de Maracaibo dentro de la placa suramericana, el límite de placa Suramérica-Caribe se puede descomponer en 3 secciones. La occidental, definida por el sistema transformante dextral San Sebastián La Victoria, con una proyección convergente hasta el cañón de los Roques. La sección central, donde se reúnen los diversos dominios tectónicos, y la sección oriental demarcada por la falla transformante dextral de El Pilar. La cuenca de Venezuela es una cuenca oceánica intracaribeña limitada al norte por la Trinchera de los Muertos, al sur por el Cinturón de Deformación Sur del Caribe, al este por el Alto de Aves y al oeste por el Alto de Beata. Formada entre el Jurásico tardío y el Cretácico temprano, posee una corteza que es considerada como el remanente original del Protocaribe. Sufrió un primer episodio de extrusión, intrusión y emplazamiento de flujos basálticos entre 91 y 88 millones de años, y un segundo episodio hace 76 millones de años aproximadamente. Estos generaron una corteza por una parte engrosada y por otra más delgada, que conocemos actualmente. El límite de la provincia ígnea del Caribe, CLIP, coincide con una brusca disminución en la profundidad del moho que separa las áreas de corteza gruesa y delgada y una zona de basamento suave y otra de basamento áspero. El límite suave-áspero en la cuenca de Venezuela se encuentra delimitado por un sistema de fallas segmentadas con dirección norte 30 grados este. Sobre su basamento ígneo descansa un espesor sedimentario de entre 2 y 5 kilómetros. El límite norte de la cuenca de Venezuela está delimitado por la Trinchera de los Muertos. Esta trinchera tiene 650 kilómetros de ancho y 2 estructuras morfológicas, el cinturón de corrimiento y la fosa de los muertos. La información disponible parece indicar la ausencia de subducción verdadera de la corteza de la cuenca de Venezuela bajo el arco de islas, sugiriendo el sobrecorrimiento del arco de islas sobre la cuenca como efecto de su colisión oblicua con la placa norteamericana. Al sur ocurre el sobrecorrimiento de Suramérica sobre el Caribe, formándose el cinturón de deformación del Caribe Sur como resultado del escape del bloque norandino. La subducción que se presenta es plana y amagmática, encontrándose una losa más profunda al oeste y menos profunda al este. Las interacciones al este de la cuenca se encuentra delimitada por el Arco de Aves, un arco volcánico extinto con orientación norte-sur y un espesor cortical de 27 kilómetros aproximadamente. Este se formó durante el Cretácico tardío y su actividad volcánica cesó en el Eoceno medio, cuando aumentó el rollback del slab de subducción proveniente del Atlántico. Posteriormente se generó la cuenca de Grenada y el nuevo arco volcánico de las Antillas Menores. El contacto entre el Alto de Aves y la cuenca es desconocido. Al oeste, el Alto de Beata es un alto batimétrico que fue reactivado durante la compresión del Mioceno cuando fue levantado y acrecionado con la Española. Este se encuentra separado de la cuenca de Venezuela. Este se encuentra separando la cuenca de Venezuela de la cuenca de Colombia y tiene un espesor cortical de hasta 20 kilómetros. Está constituido de gabros y diabasas. La mayor parte del alto está representado por un complejo de diques. Para poder estudiar el comportamiento isostático y la estructura cortical de la zona en cuestión, se hizo uso del modelo combinado EIGEN 6C4, que provee información con una resolución de 32.4 segundos de arco. La ventana de estudio contiene un total de 2.417.310 datos. Se utilizó el dato topográfico correspondiente al modelo global B18.1, con una resolución de 60.12 segundos de arco. Este fue interpolado según las posiciones gravimétricas mediante el empleo del método de interpolación de tipo Adjustable Tension Continuous
Curvature Splines. Se realizó el cálculo de las anomalías de acuerdo a los nuevos estándares para la reducción del dato gravimétrico. Y como densidad se empleó 2.67 gramos sobre centímetro cúbico, usando el nivel medio de referencia del mar como nivel de referencia. Estos datos fueron importados a Oasis Montage para el cálculo de la corrección topográfica. Luego se interpolaron los datos utilizando el mismo método mencionado anteriormente, Continuous Curvature Splines, y se aplicó sobre los mapas un filtro gaussiano de pasabajos de 0.028 para eliminar el efecto Nugget. Se utilizó la metodología de Sen et al. Para realizar la separación regional residual con el método de continuaciones analíticas hacia arriba, seleccionando la altura de 25 kilómetros, que luego fue corroborado mediante el método de Arnaiz Rodríguez 2015. La deconvolución de Euler fue aplicada sobre el mapa residual para estimar la profundidad de las fuentes gravimétricas corticales y el espectro de potencias para estimar las profundidades promedio de las fuentes. Los modelos de Airy y Pratt fueron utilizados para el cálculo de las anomalías isostáticas con el fin de evaluar el grado de compensación en el cual se encontraban las distintas estructuras de interés. Se construyeron 3 modelos gravimétricos de la zona de estudio. Finalmente se utilizó la relación espectral entre la topografía y la anomalía de aire libre, así como una serie de modelos flexurales para estimar el espesor elástico de la litósfera de la cuenca de Venezuela. Las líneas rojas constituyen los modelos gravimétricos obtenidos y las líneas blancas segmentadas fueron los modelos flexurales tomados en cuenta para dicha estimación. Del procesamiento de los datos y su análisis podemos hacer los siguientes comentarios. El mapa de anomalías de aire libre muestra una buena correlación con el mapa topográfico, destacándose en ambos casos la planicie abisal de la cuenca de Venezuela, la trinchera de los muertos y el cinturón de deformación sur del Caribe. Dentro de la zona de interés se localiza un máximo absoluto de 262 miligales en la Española, y un mínimo absoluto de menos 364 miligales al norte en la trinchera de Puerto Rico. En el interior de la cuenca de Venezuela se observan 3 máximos locales de aproximadamente 27, 15 y 7 miligal de oeste a este, que están asociados al sistema flexural al que está sometida la cuenca, y se encuentran dispuestos en forma tal que exhiben una curvatura similar a la del cinturón de deformación sur del Caribe. Adicionalmente, se observa un máximo local de aproximadamente 18 miligal asociado al alto topográfico de la meseta de Beata. El mínimo local más notable en la cuenca de Venezuela se localiza a lo largo de la trinchera de los muertos, y dentro de este hay variaciones en la anomalía. Esto se debe a que la carga sobre la placa es mayor al oeste y va disminuyendo hacia el este. Dentro de la cuenca de Venezuela hay 3 mínimos locales. El correspondiente a su planicie abisal de menos 21 miligales, uno con dirección norte-sur junto al escarpe de Aves asociado a la carga del alto sobre la cuenca, como lo interpretan Arnaiz Rodríguez y Audemars 2018, o también puede ser lo que Pindel y Kenan en 2009 interpretan como el relicto de una subducción bajo los sedimentos del escarpe de Aves. Y se localiza otro mínimo de aproximadamente a 66 grados oeste, con una dirección norte 10 grados este aproximadamente, que responde a un conjunto de fallas alineadas en esta dirección, de las cuales mencionamos en la geología. Al oeste, junto al Alto de Beata, los contornos en la cuenca no muestran una dirección particular, ni mínimos locales representativos, lo cual indica que el alto no carga la cuenca. En el mapa de anomalías de Bouguer, los contornos al norte y al sur tienen dirección preferencial este-oeste,
El mapa exhibe gradientes elevados que definen de forma clara los límites de la cuenca de Venezuela con la placa suramericana al sur, con aproximadamente 2.7 miligales por kilómetro, y con el arco de las Antillas Mayores al norte con aproximadamente 3.2 miligales por kilómetro. Este último es el mayor gradiente de la zona de estudio y se debe a la colisión entre el arco de las Antillas y la cuenca de Venezuela, que genera una deformación pronunciada mientras esta es sobrecorrida por el arco volcánico. Al sur, el movimiento es transpresivo. La subducción resultante es de muy bajo ángulo. Produce una mejor deformación que la observada al norte en la trinchera de los muertos, y el espesor sedimentario en la zona de interacción es mayor. Hacia el este, el escarpe de Aves muestra un gradiente más suave y uniforme, con contornos que van desde una dirección norte-sur hasta norte-10 este. Hacia el oeste, en el Alto de Beata, los contornos, también de gradientes suaves, aproximadamente 0.9 miligales por kilómetro, muestran una dirección norte 30 grados este aproximadamente. El máximo más representativo dentro de la cuenca de Venezuela es de unos 540 miligales y está ubicado a 14 grados de latitud norte y 66.5 grados de latitud oeste. Se encuentra asociado a la zona de corteza delgada, de menos de 5 kilómetros. El contorno de 500 miligales encierra la zona de corteza áspera definida por Daya Boletal 1981 y 1999. Y dentro de esta, la planicie abisal de la cuenca de Venezuela. Los mínimos están vinculados a las zonas continentales, que son de menor densidad, y los arcos de islas, que tienen mayor espesor cortical. En general, el mapa de anomalías de Bouguer se encuentra dominado por la respuesta de las estructuras más profundas, límite litosfera-astenósfera y el moho. El mapa regional muestra contornos y gradientes suaves con una dirección preferencial este-oeste al norte, y gradientes constantes de aproximadamente 2.3 miligales por kilómetro, mientras que al sur es más bien norte 85 grados oeste con una curvatura que se hace mayor hacia el este y los gradientes disminuyen, siendo esta vez de aproximadamente 1.8 miligales por kilómetro, al cambiar de convexo a cóncavo con el cambio en el régimen de esfuerzo de transpresivo a transcurrente. Hacia el este, en el Alto de Aves, los contornos son norte-sur, los cierres son redondeados y los gradientes muy suaves, de aproximadamente 0.9 miligales por kilómetro. El máximo más representativo de la cuenca corresponde a la zona de corteza delgada, con espesores corticales, ya dijimos, entre 5 y 10 kilómetros, según Maufret y Leroy, 1997. Hacia el Alto de Beata, los contornos con una orientación norte 30 este y los gradientes de 0.5 miligales por kilómetro aproximadamente, comienzan a difuminarse y a retroceder hacia el norte, pero constituyen aún a este nivel de regionalidad la separación entre la cuenca de Venezuela y Colombia, que son representadas en el mapa por los contornos de 400 miligales, y esta zona se asocia a la de mayores espesores corticales bajo el alto. En el mapa residual, los contornos siguen una orientación este-oeste al norte y al sur, en la trinchera de los muertos y el cinturón de deformación sur del Caribe. Al este, los contornos son norte-sur en sentido estricto y delinean la estructura del arco de Aves una vez más. En la española, la dirección preferencial de los contornos norte 60 oeste es evidencia de las estructuras formadas por la convergencia oblicua entre la placa del Caribe y la placa norteamericana, según Granja et al. 2014. Dentro de la cuenca se observan varios mínimos locales y resaltan el ubicado en el escarpe de Aves, de aproximadamente 14 miligales, y el correspondiente al nodo, de aproximadamente 7 miligales. Los menores valores, sin embargo, corresponden a los mínimos ubicados en la meseta de Beata, que son de aproximadamente menos 2 miligales, y el Taíno Gil, aproximadamente menos 4 miligales. Los máximos en la cuenca, frente al cinturón de deformación sur, parecen delimitar la zona de corteza más delgada, con espesores corticales menores a 5 kilómetros según Maufret y Leroy. Es importante destacar que la respuesta a la corteza delgada en el mapa se ve resaltada a pesar de que el espesor sedimentario en la planicie abisal es mayor que en sus alrededores, al menos por 2 kilómetros.
El mapa de anomalías isostáticas, según AIRI, muestra situaciones importantes. Los valores mínimos encerrados dentro del contorno de 0 miligal que rodea al arco de aves indican que dicha estructura se encuentra compensada isostáticamente. En la cuenca de Venezuela, los valores alcanzan los 100 miligal, que sugieren que estas zonas se encuentran subcompensadas isostáticamente, por lo cual la corteza en esta área presenta subsidencia. El Alto de Beata presenta una anomalía isostática entre menos 50 y 50 miligal, y la raíz de AIRI calculada aquí es similar a la profundidad de Moe, según los perfiles sísmicos de Edgar 71, indicando que Beata se encuentra cercana al equilibrio isostático. No obstante, al ser su raíz menor que la raíz calculada, se infiere que ésta se encuentra ligeramente subcompensada. En Puerto Rico se observan dos tendencias que sugieren que la raíz de la isla es de mayor espesor hacia el oeste. Las fuentes someras se encuentran a unos 12 kilómetros de profundidad y corresponden a la profundidad de Mojo bajo la cuenca de Venezuela. Las profundidades intermedias a 33 kilómetros están asociadas a la profundidad de Moho bajo los arcos volcánicos, incluido el arco de Aves, y las fuentes profundas de 113.5 kilómetros están relacionadas con las losas de subducción y el límite litosfera-astenósfera. En el Alto de Aves, las profundidades se encuentran en general entre 10 y 28 kilómetros. 10 kilómetros probablemente asociadas con intrusiones en la corteza y las profundidades de 28 kilómetros asociadas más bien a la profundidad de Moho. En el Alto de Beata se observa una profundidad promedio de 25 kilómetros que coincide con el Moho. Al norte, en la trinchera de los muertos, las profundidades disminuyen hacia el este. Se pasa gradualmente de 30 a 14 kilómetros, lo cual indica que el sobrecorrimiento es mayor al oeste que al este. En el cinturón de deformación sur del Caribe, las profundidades de aproximadamente 42 kilómetros al este se hacen más someras hacia el oeste, donde llegan a unos 24 kilómetros. En el interior de la cuenca de Venezuela se evidencia una alineación de soluciones sobre los 14 grados de latitud con rumbo norte 50 este de profundidad 24 kilómetros, que se asocian a los sistemas de fallas ahí ubicados. Se observan también fuentes a 12 kilómetros que coinciden con la profundidad obtenida con el espectro de potencias para la profundidad de Moho. La profundidad de las fuentes varían de 18 hasta 36 kilómetros, lo cual podría ser evidencia de heterogeneidades en el manto. En el perfil AA', se encuentra en la 67 grados oeste, se observa hacia el sur el arco de las Antillas de Sotavento que sobrecorre sobre la placa Caribe, generándose el cinturón de deformación sur del Caribe como un prisma de acreción. Al norte del prisma, el espesor cortical se reduce de forma drástica en lo que se conoce como la planicie abisal de la cuenca de Venezuela, luego de donde la corteza se vuelve a engrosar por el emplazamiento de la gran provincia ígnea del Caribe, e incrementa su espesor gradualmente hacia el norte hasta llegar a la trinchera de los muertos frente a Puerto Rico, lugar en el cual la placa vuelve a ceder al ser sobrecorrida por las Antillas Mayores. La isla de Puerto Rico se muestra con un espesor cortical importante y al norte subduce bajo ella la placa norteamericana. En el perfil BB', al sur, comienza en la península de Paraguaná y junto a esta, el arco de las Antillas de Sotavento. Bajo este arco de islas subduce de forma plana y amagmática, según Audemar y Audemar 2002, la placa del Caribe bajo Suramérica. Sobre esta zona de subducción se observa el cinturón de deformación del Caribe Sur. En la cuenca de Venezuela, el espesor disminuye progresivamente hasta toparse con el arco de las Antillas Mayores, lugar a partir del cual la placa oceánica es sobrecorrida. Al norte, la placa oceánica del Atlántico Norte subduce bajo la isla de la Española. En el perfil CS',
se aprecia al oeste una placa oceánica engrosada y profunda, que va rápidamente haciéndose más delgada a medida que se vuelve más somera. Hacia la mitad del perfil se observa un alto de basamento, luego del cual el basamento se vuelve rugoso y el moho se muestra mucho más somero en ausencia del clip. Hacia el este, la zona se vuelve a engrosar y cede bajo el importante espesor sedimentario del escarpe de Aves. El contacto entre la placa oceánica y el arco de Aves se muestra incierto. Luego de este se puede ver parte del arco de Aves con un gran espesor sedimentario de aproximadamente 6 kilómetros y una raíz profunda de aproximadamente 27 kilómetros. La flexión litosférica dentro de la cuenca de Venezuela no responde a los modelos clásicos. La placa no puede ser considerada fija en un extremo ni infinita. En este caso, la litosfera se carga tanto al sur como al norte. La carga al sur la constituye el bloque de Bonaire, al norte la conforma el arco de las Antillas Mayores. En el modelado realizado se consideran la fuerza de la carga de los bloques que sobrecorren la placa, la carga del infill y la fuerza vertical del slab pull al norte y al sur. Esta última es la fuerza más representativa involucrada, además de ser distinta para los dos extremos de cada perfil. En el perfil este-oeste no se considera el slab pull. El mapa de espesor elástico generado a partir de los 5 perfiles flexurales muestra que los valores mínimos ocurren hacia los límites norte, este y sureste, y los máximos hacia el centro de la cuenca de Venezuela, de los cuales en la zona centro-oriental se observa una zona más amplia de valores altos de espesor elástico, aproximadamente 38 kilómetros, los cuales se van reduciendo hacia el centro-occidente. Los espesores elásticos al este son menores a los espesores elásticos al oeste, pero las cargas son mayores al oeste. En consecuencia, la flexión es mayor al oeste. Al oeste la placa es rígida, con un espesor elástico medio a alto entre 25 y 30 kilómetros, por lo que los nodos de flexión desarrollados a cada lado tienen una larga amplitud y se unen para dar pie a un único nodo al lado de la cuenca, al lado del Alto de Beata. Hacia el centro de la cuenca se encuentran los mayores espesores elásticos y las cargas sobre la litósfera se reducen, de manera que la flexión aquí es menor y los nodos comienzan a separarse. En el este se observan los menores espesores elásticos de la cuenca, de entre 20 y 30 kilómetros. Las cargas también se observan reducidas en respuesta a los nodos. En respuesta a las cargas, los nodos son de menor amplitud y se encuentran separados, diferenciándose uno del otro. Finalmente, del análisis y la discusión de los resultados obtenidos, podemos extraer las siguientes conclusiones. La cuenca de Venezuela exhibe una anomalía isostática positiva, lo cual es indicativo de un sistema subcompensado. La corteza se encuentra adelgazada y no es capaz de mantenerse en equilibrio. Subside y como consecuencia se crea la cuenca hambrienta vinculada al proceso extensivo del Cretácico tardío. La cuenca de Venezuela parece haber sufrido 3 eventos de subsidencia. Uno de subsidencia térmica después de su formación, hace 125 millones de años. Uno debido a la extensión por el segundo gran evento magmático, ocurrido hace 76 millones de años, y uno al iniciarse la flexión por el sobrecorrimiento de los arcos volcánicos al norte y al sur. La cuenca de Venezuela se encuentra sometida a cargas que producen flexión a ambos extremos. El slab pull es la fuerza más significativa dentro del sistema flexural. Los espesores elásticos estimados van de 0 a 48 kilómetros con una media de 27.58 kilómetros. Los menores valores están asociados a las zonas de interacción de la cuenca de Venezuela, mientras los valores más altos se localizan en el centro de la mesa. El underplating puede ser causante de los altos espesores elásticos obtenidos, ya que este engrosa la corteza y al ser su densidad menor a la densidad del manto litosférico, ejerce una fuerza hacia arriba y ocasiona una flexión con mayor longitud de onda a la que tendría de no tener este material emplazado bajo la corteza. La relación entre la edad de formación y el espesor elástico actual de la litósfera de la cuenca de Venezuela es congruente con su génesis en una dorsal midoceánica lenta. Muchas gracias por su atención.